Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre el despertar espiritual. Hoy quiero que conversemos sobre esas sensaciones negativas o esos sentimientos negativos que se producen durante el despertar espiritual. El despertar en sí mismo no necesariamente tiene que provocar emociones negativas. De hecho, tendría que ser todo lo contrario, porque estamos despertando a nuestra propia luz y nuestro propio amor y compasión interior, a ese ser que vive en una dimensión de luz y de amor. Sin embargo, lo que se produce normalmente es que nos sentimos mal, sentimos miedo, sentimos inseguridad, sentimos que estamos perdiendo el control, sentimos que ya no nos conocemos, ni sabemos lo que queremos, ni para dónde queremos ir. Por lo tanto, es una sensación de vacío muchas veces, es una sensación de no saber dónde estamos parados y quiénes somos ahora. Antes, sin embargo, teníamos muy claro quiénes éramos, dónde estábamos, de dónde veníamos y a dónde queríamos ir. Pero durante el despertar espiritual, nada de esos conocimientos ahora ya permanecen igual. Por lo tanto, el despertar nos remece y nos remueve y nos cambia desde los fundamentos. Y eso a nosotros como seres humanos, como personas, nos produce mucho temor, porque no podemos controlar, no podemos saber, no sabemos qué hacer, para dónde ir, de qué manera vivo yo ahora desde este nuevo mí, desde este nuevo yo. Y además sentimos muchas emociones negativas que nacen porque tenemos ideas preconcebidas de cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos ser nosotros, cómo deben ser las relaciones. Si sabemos que estamos transitando el despertar, tenemos ideas preconcebidas de cómo debiera de ser un despertar espiritual. Y generalmente, y como pasa en la vida común y corriente, nuestras ideas preconcebidas generalmente no se realizan. La vida es muy distinta de lo que nosotros pensamos cómo debiera ser. Entonces, hay todas estas dinámicas internas que, si ustedes se fijan, tienen que ver con nuestras ideas, con nuestros temores, con el miedo al cambio, con la sensación de que estamos perdiendo el control y no sabemos cómo manejar, ni manejarnos a nosotros, ni manejar la vida, las situaciones, las relaciones en esta nueva etapa. Además, yo diría que este despertar en el que hay muchas personas ya experimentándolo es bastante más intenso, porque hay un despertar general. No es como en el pasado, que había uno por aquí, uno por allá. Ahora son muchas las personas que están despertando espiritualmente a una nueva conciencia, a una nueva realidad interna. Y como son muchas personas, también yo diría que nuestra sociedad y nuestras culturas, distintas culturas y sociedades, también están viviendo esta profunda metamorfosis. Entonces, probablemente la sensación de inseguridad y de temor es mayor, porque no solamente yo personalmente estoy viviendo esta profunda transformación, en donde cosas que yo ya conocía de mí se están alejando y todavía no viene un nuevo yo. La sociedad también, las instituciones, presidentes, gobiernos, eh, ya no tienen la estabilidad que tenían en el pasado. Entonces hay una tremenda inseguridad, ¿sí? Pero esto en verdad es parte de un proceso de cambio. Todos los cambios necesariamente tienen que ver con que el pasado de alguna manera tiene que transformarse para dar paso a algo nuevo. Si nosotros nos mantenemos férreamente, no queremos que ese pasado cambie, porque nos da temor, porque nos gusta, porque no tenemos intención de que cambie, porque lo conocemos y nos sentimos seguros en ese pasado. Entonces, no, esa transformación se va a producir igual, porque el momento de crecer siempre llega.
Es igual que un niño que no quiere ser adolescente o joven, por más que luche en contra de la naturaleza de la vida, que es ir transformándose, creciendo y avanzando, solamente lo va a hacer más doloroso y más difícil. Entonces, tanto a nivel personal como de sociedad, nos ha llegado el minuto de crecer y de avanzar y de madurar y de expandirnos, y en la medida en que nosotros luchemos por que las cosas no cambien, porque por permanecer igual como estamos, lo vamos a hacer más difícil, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero en el fondo transmitir es que el despertar espiritual en sí mismo, por sí mismo, no es difícil, no es doloroso y no produce temor. Somos nosotros, con nuestros propios, nuestra mente que lo ve desde una visión limitada, que no ve más allá, por lo tanto entra en un estado de mucho temor, de mucha ansiedad. Nuestro temor al cambio, porque la gran mayoría de nosotros quiere cambios, pero tenemos mucho temor de salir de lo que nosotros ya conocemos, que es nuestra zona de seguridad y de confort. Eh, por estas ideas preconcebidas que tenemos nosotros de cómo debe ser la vida, nosotros, el despertar, etcétera, la sociedad. Y además porque tenemos ideas limitantes que han sido generadas por nuestras experiencias del pasado, por otras vidas, ¿verdad? Y que de alguna manera son un impedimento para que nosotros vivamos de manera fluida y de una manera mucho menos temerosa este cambio, esta profunda metamorfosis y transformación que es el despertar espiritual. Y el despertar espiritual es simplemente darnos cuenta que somos más que el yo humano, que el yo humano, nuestro yo humano, nuestra personalidad es parte de un todo mucho más grande, es parte de un ser espiritual, de una conciencia. Y esta conciencia está conformada por esta parte humana que está experimentando en la Tierra. Pero somos mucho más y somos mucho más antiguos y tenemos mucho más conocimiento y sabiduría de la que nosotros creemos que tenemos, ¿sí? Entonces, una de las formas, yo diría que más importantes para que podamos alivianar este proceso a nosotros mismos, ¿verdad? Que no sea tan atemorizante y que no nos produzca tanta ansiedad, y que cada cambio que se nos produce realmente no nos angustia tanto, es eh, simplemente conectarnos más con este lado espiritual que estamos recién descubriendo que en verdad somos o tenemos o hay algo espiritual en nosotros, ¿verdad? Y dejemos un poco descansar a nuestra mente, eh, que también está muy agotada, tratando de encontrar soluciones, tratando de encontrar las respuestas, que no las tiene, porque la mente es un maravilloso computador que tiene registradas los acontecimientos y los recuerdos y lo que nos sucede, va registrando esa historia, ¿verdad? Pero no tiene nuestra historia de vidas pasadas, no tiene nuestra historia espiritual. Por lo tanto, nos va a dar una respuesta muy, eh, muy parcelada, no amplia, ¿verdad? Nos va a dar una respuesta eh, quizás solamente desde una visión limitada, ¿sí? Entonces la mente nuestra también está cansada y también está de alguna manera intuyendo que hay una parte de nosotros que sí tiene las respuestas, que tiene las soluciones, que sabe y ve la vida desde una perspectiva amplia, ¿verdad? Y la mente también quiere, parte de ella, poder descansar y poder apoyarse en este ser espiritual que realmente somos. Porque de alguna manera la mente intuye que si es guiada por este ser interior, este ser superior, o ángel interior, o nuestro espíritu o alma, va a poder eh, gozar mucho más de sus conocimientos, de todo lo que está registrado en ella, porque lo va a hacer no desde el miedo, sino que desde
el gozo y del amor y de simplemente el poder ingresar información y luego que esa información nosotros podamos usarla de manera práctica, ¿sí? Y no darle tanta responsabilidad a nuestra mente, a nuestro yo humano, porque tenemos una visión limitada, ¿ya? Solamente vemos con nuestros ojos hasta cierto área, o escuchamos con nuestros oídos hasta ciertos decibeles, ¿verdad? Podemos tocar solamente lo que nuestras manos, nuestra piel está tocando en ese momento y no todo, ¿ya? Entonces tenemos un radio limitado de conocimiento y de respuesta, ¿sí? Entonces una de las maneras más importantes y la primera manera de poder hacer que los síntomas del despertar espiritual se hagan menos atemorizantes y que nos provoquen menos ansiedad es justamente conectarnos con ese ser que está tratando de salir, de nacer dentro de nosotros y de que nosotros lo aceptemos para que pueda ir guiándonos, cuidándonos y dándonos las respuestas y las soluciones que necesitamos en el día a día de manera práctica, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces yo se los he sugerido que es respirar, porque la respiración es vida, la respiración es espíritu, ¿sí? Y respirar conscientemente, respirar profundo y botar. Ya con ese acto tan sencillo, de alguna manera empezamos a volver a nuestro presente, que es el único tiempo que existe, porque el pasado es un recuerdo y el futuro todavía no ha llegado, ¿ya? Eso también alivia mucho nuestro proceso del despertar cuando respiramos. Si les gusta la meditación, el deporte, ¿verdad? Cada uno busque alguna manera de poder enfocarse nuevamente en el presente, salirse del pasado, de esos recuerdos incesantes que generalmente estamos recordando más lo negativo que lo positivo, y salirnos de la ansiedad de estar siempre proyectándonos hacia el futuro a través de la respiración, de una caminata, de salir con nuestras mascotas, de leer un buen libro. Dense ese espacio tan importante para poder volver a conectarse con ustedes. Y ese acto tan sencillo como es parar, respirar y hacer alguna actividad que ustedes sientan que los vuelve a reconectar con su interior y con ustedes mismos y por lo tanto con el universo, con su alma, les va a ayudar a hacer quiebres en los miedos, en las ansiedades. Va a ir quebrando esos momentos de angustia, ansiedad y los va a volver al presente donde verdaderamente está la paz, las soluciones, el amor, la compañía, ¿verdad? Entonces los invito a hacer este stop, varias veces al día, ojalá muchas veces al día, en el que respiran, se van hacia adentro, se comunican con ustedes y con el universo y con su alma, con Dios Padre Madre, con los ángeles, con quien ustedes, con los seres con los que ustedes se sienten cómodos y bien, y hacen este pequeño pausa o aro muchas veces, el cual les va a ayudar a cambiar su energía y va a hacer que los síntomas y el proceso del despertar no parezca, no los sientan como que solamente los hace sentir mal o los hace sentir temor porque los está sacando de sus hábitos, ¿ya? De lo que ustedes conocen. Y el despertar es, en el fondo, iluminar lo que ustedes en verdad no son, para iluminar lo que ustedes realmente son e invitarlos a dejar aquellos hábitos, aquellos pensamientos, ideas, emociones, recuerdos que ya no les sirven, pero les sirvieron como experiencia, ¿verdad? Como sabiduría en el pasado, y abrirse a nuevas experiencias, ideas, emociones.
Y finalmente, decirles que el despertar, como todo en la vida, es simplemente el progreso del universo. El universo siempre está cambiando, progresando, expandiéndose. Y nosotros también, ¿verdad? Entonces, siempre estamos avanzando y el despertar es avanzar hacia nuestra verdadera esencia y hacia el próximo paso que nos toca vivir, que es la integración con nuestro yo espiritual. Respiren, hagan una pausa varias veces al día, tengan fe, tengan confianza, porque todos los cambios, eh, aunque en el momento no parezca y ustedes no lo vean así, llevan a algo positivo. Muchas veces yo me pregunté en mi propio despertar por qué volvía a tener una experiencia negativa. A veces pasaba un periodo muy bueno y después volvía a tener una experiencia negativa o volvía a tener que enfrentarme a algo del pasado. Y me he dado cuenta que es porque mi alma me está llevando a sanar episodios, situaciones, relaciones de mi pasado que es muy importante que yo pueda resolver para seguir avanzando. Así que tengan fe, tengan confianza en ustedes, en su alma, en el universo, que el proceso que ustedes están viviendo es lo correcto y lo maravilloso para cada uno de ustedes.